Hola a todos, bienvenidos al canal Conectando Sociedad. Estoy aquí, me encuentro en la Facultad de Humanas, en el cubículo del profesor Hernán Franco, que es doctor en Historia. Es para una entrevista acerca de el cocinero chino, de lo que representa culturalmente, y vamos a hablar de centro histórico, de cómo el gobierno tiene interés económico por promocionarlo. Vamos a hablar de todo este tema que es polémico y que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Quédense por favor a ver el video completo y cualquier comentario, duda, pregunta, pónganla acá abajo en los comentarios. Muchas gracias. Entonces continuemos con el video. Maestro, a través de este tema del cocinero chino, ha causado mucha polémica, controversia en la opinión pública, en las redes sociales, de que la gente no estuvo de acuerdo que se hiciera. ¿Qué opina de la percepción de la ciudadanía y también en su opinión personal de que este recurso de 1,5 millones de pesos que se gastó ahí, de que si realmente va a representar para la cultura de Mexicali, sus orígenes, pues, de que los fundadores fueron los chinos? Bueno, eso es lo que dice Carlos Torres, no sé qué opina de todo eso. Sí, bueno, el tema es, como tú lo comentas, polémico, ¿no? Es un tema que ha estado en los últimos meses y sobre todo en los últimos días, en la opinión pública, en las redes sociales, en los medios de comunicación, incluso entre académicos ha sido un tema a discutir, ¿no? El discurso oficial de las autoridades dice, pues, es un proyecto estrictamente de carácter económico, ¿no? Carlos Torres lo dijo hace unos días en una entrevista que le hicieron, y dijo que es para atraer turismo, ¿no? Y para la rama económica del Centro Histórico de Mexicali. Sin embargo, pues la inversión pública ya se hizo. Una parte dicen que es una serie de donaciones, incluso hay quienes han dicho públicamente en algunas entrevistas que son donaciones de la comunidad china. Eso lo desconocemos y yo creo que lo vamos a seguir desconociendo. Y la otra es el recurso público que se usó del municipio, que también abiertamente creo que lo comentó la alcaldesa en algunas entrevistas, que creo que fue 1.5 millones de pesos. Entonces, creo que deberíamos de empezar por revisar las páginas de transparencia, a ver cómo se ve o se ve reflejado ese recurso público que se invirtió ahí. Y si eso es real, si es verdad, yo pienso que, bueno, ya se invirtió, pero yo pienso que se pudo haber invertido de mucha otra mejor forma ese recurso público. Que si bien ese recurso público que estaba destinado a la cultura, o que está etiquetado para el área de cultura, creo que se pudo haber invertido. Yo hablo de mi experiencia, creo que se pudo haber invertido de forma mejor en el archivo histórico del municipio. Si ese 1.5 millones de pesos se hubiera invertido en el archivo histórico, creo que se pudo haber hecho algo mucho mejor con equipamiento, tecnología para el archivo, más espacio para el archivo histórico, mayor recursos para recurso humano para que atiendan el archivo histórico, profesionalizar el archivo histórico, porque hace falta tiene muchas deficiencias el archivo histórico municipal. Y lo digo porque el discurso del gobierno, del ayuntamiento, tanto como del gobierno estatal, es el rescate del patrimonio cultural, el rescate del centro histórico, habla de la historia. Entonces creo que lo ideal es que hubieran dignificado el archivo histórico del municipio de Mexicali, ¿no? Entonces, sin embargo, pues esto no se hizo, ¿no? Yo creo que eso fue una parte. La otra, el descontento y lo que hemos estado escuchando de la sociedad civil, pues es que es un proyecto que no representa a la sociedad mexicalense, ¿no? Eso tiene que ver también con otros elementos, incluso de corte histórico. Pero por una parte, por ejemplo, te podría comentar que no hubo una consulta pública referente a la construcción del monumento. No conocemos, no se presentó, por lo menos no conozco si se realizó un proyecto ejecutivo, un proyecto, digamos, un proyecto integral de este monumento. Y en este sentido, creo que es importante que se hubiera socializado la cuestión de la construcción, que se hubiera hecho público este proyecto ejecutivo, si es que existe. Pero yo quiero pensar que no se hizo porque aparentemente no hubo un diagnóstico. O sea, no hubo ni siquiera, quiero pensar, una matriz FODA que le diera pie o datos concretos
cuantitativos y cualitativos para la construcción de este monumento. O sea, una matriz FODA te puede dar todos los datos para ver las fortalezas, las debilidades y demás que ya conocemos dentro de esta metodología. Entonces yo dudo que el ayuntamiento o la gente que está al frente de este proyecto haya hecho aplicado un instrumento de este tipo para ver los alcances, ¿no? Los alcances de lo que es el cuestionario chino en cuestiones económicas, en cuestiones de cultura, en cuestiones de atracción del turismo y demás, ¿no? Entonces, la idea creo que es muy vaga, como lo han dicho los coordinadores de este proyecto, es para la selfie. Punto. O sea, eso creo que no es un argumento válido. Entonces, por esa parte creo que sería como mi opinión. Está la opinión de otros académicos que también coincido con ellos, que no se hizo una consulta pública. Lo acaba de decir el doctor Cristian Fernández, el doctor Hugo Méndez lo acaba de decir también, esta cuestión de la consulta pública, de la socialización. Y la otra parte es que el Colegio de Arquitectos también ha hecho un posicionamiento en cuestiones de que el sitio en el que se puso no es el más idóneo, ¿no? Entonces, creo que tiene más puntos en contra que a favor desde el punto de vista de la sociedad civil y el punto de vista también de los académicos, ¿no? Y especialistas en el tema. Le quiero preguntar de los discursos de odio que fue Irma Padilla, la historiadora, ahí como a decir que estaba en contra del discurso de odio del cocinero chino, de que ella se expuso valientemente, pero también sí, o sea, sí hubo mucha gente que sí estuvo de acuerdo con ella, porque ella llevaba datos, pues, sí, de manera de comprobar, claro. Pero sí es cierto que mucha gente que no investiga o no está de acuerdo con su postura, ¿qué opina ante eso de la opinión pública, que todavía sigue siendo negativa acerca de la construcción del cocinero chino? Sí, mira, es un tema complejo, no es sencillo. El posicionamiento de Irma, yo creo como yo lo vi, tiene que ver con que muchos medios, y eso lo dijo muy claro, dijo, muchos medios han reproducido esta frase del cochinero chino. Gustavo Macalpe, por ejemplo. Sí, muchos otros comunicadores y periodistas han generado esto como una cuestión, digamos, chistosa, como una cuestión, digamos, de crítica. Pero lo que comentaba ella es que al decir cochinero chino se está etiquetando, se está construyendo un estigma. Y se podría regresar... Contra los chinos, ¿no? Se podría regresar a las viejas narrativas o discursos racistas contra los chinos, ¿no? Que los hubo desde su salida de China, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, hay que recordar que los chinos, por problemas económicos, sobre todo todo lo que viene siendo la franja sur de China, al final del siglo XIX, ellos salen expulsados o autoexiliados de China porque los convenios políticos o los tratados políticos que hubo del gobierno de China de la primera mitad del siglo XIX con países que estaban siendo potencias mundiales como Francia, como Inglaterra y Estados Unidos, empezaron a colonizar el sur de China, empezaron a colonizar los puertos como Shanghái, por ejemplo, Hong Kong, y los más afectados en esos procesos políticos y económicos fueron justamente los chinos cantoneses, que fueron los que más llegaron a América Latina y a México. Entonces, esos problemas políticos que generaron hambrunas, o sea, está registrado que en esa época, que en el largo siglo XIX, murieron más de 20 millones de chinos, ¿no? Que fueron perseguidos, que murieron por hambruna, porque el campo y la agricultura china empezó a afectar mucho, aparte de que los problemas culturales, religiosos y el consumo de opio se empezó a prohibir por esas colonizaciones inglesas y norteamericanas y francesas. Y eso generó que gran parte de las poblaciones, esto generó una baja demográfica muy grande y muchos chinos empezaron a salir de su país, de China, sobre todo los que vienen en la parte sur. Y todos esos chinos que salieron de China, llegaron a América Latina, a Australia, a Nueva Zelanda y otras partes, pero un gran porcentaje llegó a América Latina, a Argentina, a Perú y obviamente a México, y en México llegaron a Yucatán, llegaron a Sinaloa, llegaron a Nayarit, y el último bastión de la migración china, de ese éxodo chino, fue Mexicali.
Entonces, sí llegan a Mexicali por una cuestión de discriminación, incluso del mismo gobierno chino, por problemas políticos y culturales, y aparte de las nuevas políticas de Inglaterra a China. Entonces, sí hay una cuestión muy importante de discriminación, por la cual llegan a Baja California los chinos. O sea, sí llegan huyendo, sí llegan por discriminación y sí llegan por un pasado doloroso. Yo pienso que en esta parte, uno de los problemas que yo veo es que el gran monumento de 20 metros de chino está invisibilizando la realidad histórica por las cuales los chinos llegan a Mexicali, ¿no? Que fue un problema pues, político, ¿no? que los obligó a salir de su propio país. Entonces yo creo que el problema, y muchos han dicho, ¿no? Muchos cronistas por ahí han dicho, le pusieron ahí en el Facebook, es que en Mexicali los chinos no fueron perseguidos. No fueron perseguidos, pero llegaron justamente por eso, porque están siendo discriminados desde su país y por todo este recorrido que hicieron por América Latina hasta llegar hasta Mexicali. Bueno, salieron varios grupos, ¿no? Llegaron a Argentina, a Perú, a otras partes del mundo, pero muchos llegaron, por ejemplo, en Yucatán, en Sinaloa, en Sonora, con las políticas del Plutarco Elías Calles, hubo políticas antichinas. Sí. ¿No? Hubo políticas antichinas, discriminación. Incluso si tú revisas las memorias administrativas de Abelardo R. Rodríguez, hay discursos antichinos. La xenofobia. Sí, hay discursos antichinos. Entonces, sí hubo discursos. De Estados Unidos, ¿verdad? De los propios gobernantes de Baja California. O sea, sí hubo discursos antichinos, por lo menos racistas, sí los hubo. Que si fueron perseguidos, no lo sé, pero llegan a Mexicali justamente huyendo de un gran problema de discriminación y de persecución a esos grupos, sobre todo cantoneses, ¿no? Que son los que más llegan. Y justamente en las boletas de inhumación que estamos digitalizando, de los chinos que llegan entre 1919 al 59, que es el marco temporal que yo estoy manejando, todos llegan justamente de Hong Kong y de Cantón, de esa región de Cantón. Entonces, creo que es importante no invisibilizar eso, y justamente creo que en este, digamos, reconocimiento de la cultura china se está invisibilizando una parte importante de por qué llegan a Mexicali los chinos. O sea, los chinos no creo que hayan llegado, los chinos no llegaron, yo creo, esa es mi hipótesis, que no llegaron con la visión de decir, vamos a fundar un pueblo, vamos a fundar una nueva comunidad. Llegaron huyendo de un pasado totalmente doloroso, los chinos, o sea, totalmente doloroso, que es algo que no se ha narrado, no se ha contado. Y yo pienso que en ese discurso las narrativas historiográficas no alcanzan a comprender el problema. Por lo tanto, como historiadores o científicos sociales tenemos que empezar a desprendernos de esas narrativas historiográficas ya muy tradicionales y empezar a integrar otros conceptos operativos como memoria o posmemoria para comprender cómo se ha reproducido, cómo se ha heredado y cómo se ha reconfigurado la memoria de estos grupos a través del tiempo. Y quizá eso sea una explicación de por qué son tan herméticos, porque obviamente ellos salieron perseguidos de su propio país, llegando a otro país donde también fueron discriminados. Es como si tú viajaras exiliado a otro país, ¿no? Porque fuiste perseguido en tu propio país. Vas a llegar a otro país quizá y vas a mantenerte hermético. Entonces, esa, digo, es una cuestión, una explicación hipotética, pero yo pienso que tendríamos que cambiar los conceptos operativos y las teorías para explicar este problema actual. Porque el decir que los chinos o no fueron o no son pioneros o fundadores, yo veo hasta incluso como un discurso banal, ¿no? Decir que no fueron pioneros, que no, fueron fundadores. No, creo que eso va mucho más allá. Eso es un problema mucho más profundo que tiene que ver con la memoria de los grupos, de cómo se hereda, cómo se reconfigura esta memoria de ese pasado doloroso de esas comunidades chinas. Y por otra parte, tiene que ver también con la identidad colectiva de esos grupos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cambiar el chip, ¿no? De estos discursos, de estas narrativas historiográficas que únicamente están basadas en documentos y empezar a buscar otras estrategias metodológicas para explicar, no para contar, porque lo que se está haciendo es contar una historia. Tenemos que llegar
a explicar qué está sucediendo con esos grupos, ¿no? Maestro, por último, el tema de lo económico, que hay ciertos funcionarios del gobierno que tienen negocios ahí. Pero por otro lado se dijo que los chinos no pagan impuestos y que ellos realmente sí pusieron de su dinero, ya que pues tienen mucho dinero porque pues por todo lo bien que le ha ido con la comida china. ¿Qué opina de eso, de la percepción de que es puro negocio ahí para atraer el turismo? Bueno, la versión oficial, como te comentaba, es meramente económico, ¿no? Ajá. La cuestión de eso, de que hay servidores públicos, de que tienen negocios ahí, eso se ha especulado mucho. Yo la verdad no te haré decirte coloquialmente con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Se ha especulado mucho en algunos periódicos críticos, en las redes sociales, pero yo veo como que son especulaciones, no sé decirte de cierta forma que es real eso. Lo que sí es real, porque eso sí se ha observado y lo he escuchado y lo han dicho los propios coordinadores del proyecto, quienes dirigen el proyecto, es que es un proyecto que tiene que ver con el atractivo económico, turístico, ¿no? de este proceso de revitalizado, de rehabilitar el centro histórico, ¿no? Que está bien, no digo que no está bien, tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus partes que dejan mucho que decir, ¿no? Mucho que pensar, justamente por la transparencia de los proyectos. Eso por una parte. Yo creo que si bien el centro histórico sí ha tenido mucho mayor flujo digamos, económico, no es el único lugar histórico o con valor histórico y cultural que hay en Mexicali. Incluso ahí cerquita del centro histórico está el Panteón Pineros de Mexicali, que es un lugar, es un sitio con muchísimo valor histórico y cultural, por todo lo que representa la historia del sitio, por todo lo que representa en conjunto con la historia de las colonias, la Bellavista, la Pasadena, San Isidro, toda esa parte de ahí, toda esa historia social, ¿no? Y los personajes históricos que están ahí. Los personajes históricos del barrio, de la fundación de los barrios, pero también el sitio Panteón Pioneros como un sitio histórico que es patrimonio cultural del Estado desde 2014. O sea, es un sitio histórico-cultural, o sea, oficialmente patrimonio cultural, pero también todo lo que hay dentro del cementerio, la historia del cementerio, los elementos iconográficos, los elementos iconológicos que hay ahí de tumbas japonesas, de tumbas de personajes políticos, de otros personajes también que estamos estudiando, personajes polémicos, que justamente son personajes chinos, ¿no? Chinos que tienen que ver con las mafias chinas. Ahí están. Yo lo digo porque nos hemos adentrado al estudio de algunas biografías. Pero también otra parte interesante es que el panteón históricamente ha sufrido recortes, y uno de esos recortes justamente tiene que ver con los chinos. O sea, el panteón chino, que fue financiado por los chinos, fue el que recortaron para construir la alberca pública que está ahí y que no funciona, ¿no? Entonces, detrás de esto hay también una visión política, incluso me atrevo a decir que quizás hasta racial, ¿no? De por qué eliminaron el panteón chino. O sea, todavía quedan algunas tumbas chinas, justamente pegadas a la barda que da que divide el panteón con la alberca. Pero de acá del otro lado, de la primera sección, de la parte de la primera sección del cementerio, también hay algunas tumbas chinas que están segregadas o separadas de la comunidad china, y que justamente son estos chinos que te comento que algunos pertenecían a las mafias chinas. Quizás sea esa una explicación, esa una hipótesis, pero es un cementerio que tiene muchísimo valor histórico y cultural, y las autoridades, tanto municipales como estatales, bueno, el patrimonio cultural le compete a la Secretaría de Cultura, y no ha movido un dedo para rescatar ese espacio. No, al contrario, se ha estado destruyendo el espacio, han estado exhumando cuerpos, y han estado destruyendo, a la vez de que exhuman cuerpos, de una forma hasta el punto creo que ilegal, ilegal, violando hasta 16 artículos de la Ley de Patrimonio Cultural. Sus derechos humanos y la familia, sobre todo. En el mes de mayo del año pasado, el 5 de mayo, para ser más exacto, un sacerdote exhumó los restos del padre Gabino García, que fue el segundo párroco de Mexicali, y destruyeron la tumba. O sea, destruyeron el 50% de la tumba bajo ese discurso de que lo iban a trasladar a la Catedral de Mexicali. Desconozco si eso fue real,
Nosotros hicimos un informe técnico que enviamos al Obispado de Mexicali y a la Secretaría de Cultura y jamás tuvimos respuesta ni de uno ni de otro. Entonces, ¿cuál es la seriedad, ¿no? de rescatar, de conservar, de preservar el patrimonio cultural, ¿no? El patrimonio cultural en todos sus sentidos, tangible, intangible, monumental, inmueble, mueble, etcétera, etcétera. Entonces creo que Mexicali, siendo ya una ciudad centenaria, tiene muchos elementos históricos y culturales que se deben de preservar, y el centro histórico no es el único, sino que hay muchos otros igual de importantes o más importantes que el centro histórico, porque el centro histórico únicamente tiene esta visión obviamente económica, y que igual se tiene que pensar, ¿no? Se tiene que pensar, creo que esta polémica del cocinero chino debe servirnos a nosotros como mexicalenses o residentes de Mexicali como una experiencia para exigir mayor transparencia y mayor ejecución y diseño de proyectos, por lo menos de proyectos culturales, ¿no? Entonces creo que con eso, yo me quedaría con eso, estar más exigentes con las autoridades en el momento de elaborar o crear proyectos culturales como el chino, como la escultura china o el monumento chino, ¿no? Ok, muchas gracias por todos sus comentarios, por su tiempo, por su espacio. Le agradezco. No, a ti, Jorge. Gracias. Uy.